Este video tratará acerca de los diferentes sistemas de clasificación biológica y sus cambios a través del tiempo. Un sistema de clasificación biológica es un método por el cual los biólogos agrupan y categorizan las especies de organismos y a sus diferentes conjuntos. Como primer precursor tenemos al filósofo griego Aristóteles, que sistematizó al reino vegetal dividiéndolo en dos grandes grupos. El primero, plantas con flores, y el segundo, plantas sin flores, como por ejemplo musgos, helechos, pinos y algas. A continuación se destaca a Teofrasto, autor de Historia de las Plantas, por haber sido el primero en reconocer una separación científica en base a morfología vegetal, como por ejemplo si presentaban tallos, hojas o raíces, clasificando así a 480 especies con caracteres primarios. Fue considerado el padre de la botánica. En el siglo I a.C., el médico Dioscórides, en su obra De Materia Medica, se encargó de agrupar y clasificar a 716 plantas, enfocándose y describiendo sus características y propiedades medicinales. En el siglo XVI, con Andrea Cesalpino, en su obra De Plantis, identifica y clasifica 1500 especies en base a hábitos de vida, caracteres reproductivos y vegetativos. Igualmente en el siglo XVI, con Caspar Baudin, identifica y clasifica 6000 especies, proponiendo el sistema binominal de nomenclatura, que más tarde sería adoptada por Linneo, a la vez que refleja por primera vez las sinonimias. John Ray, inspirado en Teofrasto, separa las plantas con flores de las plantas sin flores e intenta una clasificación natural de las plantas. En su obra, Historia Plantarum, sugiere que todas las estructuras de las plantas pueden ser utilizadas como caracteres válidos y establece la distinción entre gimnospermas y angiospermas. Siguiendo en el siglo XVI, con el botánico francés Joseph Tournefort, destacó como el primero en aclarar la definición del concepto de género para las plantas. Su obra principal, publicada en el año de 1694, con el nombre de Elementos de Botánica, clasificaba especies, géneros y familias basándose en rasgos de flores y frutos. Caracteriza por primera vez el concepto de género para agrupar a especies similares. Carlos Linneo fue el fundador de la taxonomía moderna, tanto animal como vegetal. En el año de 1735 publicó su obra con el nombre Systema Naturae, en la que establece definitivamente el sistema de nomenclatura binomial, basado en utilización de un primer término, con la primera letra escrita en mayúscula, indicativa del género, y una segunda parte que corresponde al nombre científico de la especie descrita, escrita en letra minúscula. Por otro lado, agrupó los géneros en familias, las familias en clases y las clases en reinos. Al reino Plantae las agrupó en 24 clases en función del número de estambres y su disposición en las flores. En 1753 publica otra obra con el nombre de Las especies de las plantas, que se considera el inicio oficial de la aplicación de la nomenclatura moderna en biología. En esta obra no da descripciones genéricas, pero instaura el diagnóstico binomial y bajo cada género numera, nombra y describe brevemente cada una de las especies del género, da información del hábitat y la localización geográfica.